Elizabeth estaba de pie frente al espejo de su habitación, observando su reflejo con detenimiento. A sus 40 años, parecía más joven. Las clases regulares de yoga y la piscina le ayudaban a mantenerse en forma. Sus ojos se posaron en la foto de boda que tenía sobre el tocador. Arthur y ella, tan jóvenes, llenos de esperanza. 13 años habían pasado como un día. «Cariño, ¿estás lista?» La voz de Arthur llegó desde el primer piso. «Pronto saldremos a cenar». «Un momento», respondió ella, arreglándose el pelo por última vez. El vestido negro resaltaba perfectamente su esbelta figura. Elizabeth recordó que hacía 13 años Arthur había insistido en que dejara su trabajo en la galería de arte. «Quiero que mi mujer no piense en el dinero, sino que disfrute de la vida», le dijo entonces. Ella estuvo de acuerdo, aunque a veces echaba de menos el ambiente creativo y la comunicación con la gente del arte. Arthur entró en el dormitorio, ajustándose la corbata. A sus 42 años estaba increíblemente guapo, alto, en forma, con un toque de canas en las sienes, que no hacía sino aumentar su encanto. «Eres preciosa», le dijo, acercándose y besándola en la mejilla. «Igual que el día que nos conocimos». Elizabeth sonrió, aspirando el aroma familiar de su perfume. «Sigues siendo tan seductora como siempre. Por eso me casé contigo». «¿Solo por eso?» Enarcó una ceja juguetona. «Bueno, también porque eras el arquitecto más prometedor de la ciudad», le guiñó un ojo. Bajaron al salón de su lujosa casa en un barrio prestigioso. Las fotos de sus viajes, vacaciones familiares y actos sociales estaban por todas partes. A veces, el vacío de la gran casa le recordaba la ausencia de hijos, un tema que siempre había sido doloroso para ambos. «Helen ha llamado hoy», dijo Elizabeth mientras recogía su bolso Louis Vuitton, un regalo de Arthur de las pasadas Navidades. «Me ha preguntado qué planes teníamos para nuestro aniversario». Arthur rodeó la cintura de su mujer con el brazo. «¿Y qué le has dicho? Que mi marido me estaba preparando una sorpresa». Se volvió hacia él. «Al menos, eso espero». «Tal vez», sonrió misteriosamente, sacando del bolsillo una caja de terciopelo. «Quería esperar hasta el restaurante, pero...». Elizabeth contuvo la respiración al abrir la caja. Dentro brillaba una elegante pulsera de oro con diamantes. «Arthur», susurró. «Es precioso. Como tú», respondió él, ajustándole la pulsera en la muñeca. «Hace 13 años, tomé la mejor decisión de mi vida». Mientras cenaban en el restaurante más caro de la ciudad, recordaron el pasado e hicieron planes para el futuro. Arthur hablaba de un nuevo proyecto para su estudio de arquitectura, y Elizabeth compartía las últimas noticias de la vida de sus amigos. «¿Sabes lo que estoy planeando?», dijo él, sirviéndole más vino. «Un viaje a Italia. Solos tú y yo, 2 semanas en la costa de Amalfi». A Elizabeth le brillaron los ojos. «¿En serio? ¿Cuándo?» «En otoño. El proyecto estará terminado y podremos dedicarnos tiempo el uno al otro». Más tarde, de camino a casa, Elizabeth se apoyó en el hombro de su marido. «Gracias por esta noche, por todo lo que haces por mí. Te mereces lo mejor», respondió él, besándola suavemente. Al día siguiente, mientras almorzaba con Helen en un café de moda, Elizabeth habló de la velada. «¿Sabes?», dijo Helen, removiendo su café. «Cuando os miro a ti y a Arthur, sigo creyendo en el amor verdadero. 13 años juntos y seguís como recién casados». Elizabeth sonrió. «Somos afortunados. Aunque a veces...». Hizo una pausa. «A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera dejado el trabajo. Pero eres feliz, ¿verdad?». Helen la miró detenidamente. «Por supuesto», respondió Elizabeth rápidamente. «Arthur me da todo lo que una mujer puede soñar. Es solo que a veces me falta mi propia realización». «¿Y los niños?», preguntó Helen con cautela. Elizabeth se tensó. «Lo intentamos, durante mucho tiempo, pero supongo que no estaba destinado a ser». Aquella noche, tumbada en la cama, Elizabeth no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su vida, una casa lujosa, regalos caros, viajes. Todo esto debería haberla hecho feliz. Pero, ¿por qué sentía a veces una extraña sensación de vacío en el corazón? Arthur la abrazó por detrás y le susurró. «¿Con qué sueñas?». «Con nosotros»,
respondió ella. Con todo lo que tenemos, y con todo lo que será, añadió besándole el cuello. Lo prometo. La fiesta anual de cumpleaños de Daphne es como el ensayo general de un ejército antes de un desfile, pensó Elizabeth mientras miraba la interminable lista de tareas pendientes en su teléfono. Su suegra estaba a punto de cumplir 75 años y esperaba que la celebración fuera perfecta. Siempre lo era. Elizabeth estaba sentada en la espaciosa cocina de su casa, intentando planificar el menú. El reloj marcaba las 9:30 de la noche y Arthur aún no había llegado. Proyecto importante, decía siempre. Su teléfono vibró. Un mensaje de su suegra. Espero que no te hayas olvidado los bocadillos sin gluten. La última vez fue terrible. Elizabeth respiró hondo, intentando mantener la calma. 13 años de matrimonio, y ni una sola vez Daphne le había dicho una palabra amable. «Cariño, ya estoy en casa». La voz de Arthur rompió el silencio. Entró en la cocina, aflojándose la corbata. «Siento llegar tarde. El proyecto... Importante, lo sé», terminó Elizabeth por él. «Tu madre ha vuelto a escribir. Me recuerda mis muchos defectos». Arthur se acercó y la abrazó por detrás. «Vamos, ella solo quiere que todo sea perfecto. Para ella nada es perfecto», sonrió Elizabeth con amargura. «Sobre todo lo que yo hago». «Mamá, por favor». La voz de Daphne cortó el aire al día siguiente, mientras discutían los detalles de la celebración en su lujosa mansión. «Pedí servilletas de melocotón, no estas, servilletas de albaricoque». Elizabeth resistió el impulso de poner los ojos en blanco. «Daphne, son las mismas servilletas que pediste el año pasado». «El año pasado eran de melocotón», dijo su suegra. «Y sigo sin entender por qué no puedes llamarme mamá». «Porque nunca fuiste mi madre», pensó Isabel, pero lo dijo en voz alta. «Lo siento, pediré otras servilletas». Daphne la miró con gesto crítico. «¿Qué llevas puesto? ¿Es posible venir a una reunión así, informal para hablar de un acontecimiento importante?» Elizabeth bajó la mirada hacia su traje de diseño. «Es de Chanel. A eso me refiero exactamente», suspiró Daphne. «No tiene ningún gusto, como siempre». Por la noche, cuando Arthur regresó por fin a casa, Elizabeth se sentó en el oscuro salón. «Querida, ¿por qué estás a oscuras?» Encendió la luz. «Tu madre cree que no soy digna de organizar su cumpleaños», dijo Elizabeth en voz baja. «Quizá tenga razón». Arthur se sentó a su lado. «No seas tonta. Lo organizarás todo perfectamente. ¿De verdad?» Lo miró ella. «Entonces, ¿por qué te quedas hasta tarde en el trabajo y me dejas sola con todo esto? Tengo un proyecto importante. Todo es siempre más importante que yo», le interrumpió Elizabeth. «Tu trabajo, tu madre, su cumpleaños. No es justo». Arthur frunció el ceño. «Trabajo para nosotros». «¿Para nosotros?», sonrió ella con amargura. «¿O para complacer a tu madre? ¿Para que se sienta orgullosa de su exitoso hijo?» Arthur se levantó bruscamente. «No voy a discutir esto. He tenido un día duro. Yo también», susurró Elizabeth tras él. Los días siguientes se convirtieron en una serie interminable de preparativos. Daphne cambiaba sus deseos cada día, y cada vez Elizabeth tenía que rehacerlo todo. «Las flores deberían ser blancas, no crema», dijo su suegra durante la siguiente inspección. «¿Y por qué las mesas están dispuestas así? Parece el comedor de un restaurante barato. Pero si tú misma lo dijiste ayer». «No discutas conmigo», la interrumpió Daphne bruscamente. «Si no puedes hacerlo bien, puedo contratar a un organizador profesional». Correctamente, era la palabra favorita de su suegra para subrayar las imperfecciones de su nuera. Aquella noche, Elizabeth lloró sobre la almohada mientras Arthur trabajaba en su despacho. Le oyó hablar por teléfono, reír. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído así con ella? «¿Sigues despierta?», le preguntó él, entrando en el dormitorio una hora más tarde. «¿Cómo voy a dormir? Tu madre ha vuelto a rechazarlo todo. Mañana tendremos que rehacer las mesas, encargar flores nuevas». «Cariño», se sentó en el borde de la cama. «Quizá deberías ser más... flexible. Mamá solo quiere lo mejor». Elizabeth se incorporó bruscamente. «¿Flexible? Llevo 13 años intentando ser flexible. Dejé un trabajo que me encantaba porque tú querías que tu mujer fuera ama de casa.
Soporté las constantes humillaciones de tu madre. ¡Basta! La interrumpió Arthur. Estás exagerando. Mamá solo es exigente. ¿Exigente? Se rió Elizabeth con amargura. Me odia, ¿y sabes qué? A veces creo que estás de su parte. Arthur se levantó. No voy a escuchar esto. Mañana tengo una reunión importante. Necesito dormir. Se fue a dormir a la habitación de invitados, dejando a Elizabeth sola con sus pensamientos. Al día siguiente, Helen se fijó en los ojos rojos de su amiga. ¿Qué te pasa? ¿Es tu suegra otra vez? Elizabeth asintió. No puedo soportarlo más, Helen. Ella lo hace todo para humillarme. Y Arthur ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué no hablas con él en serio? Siempre está trabajando. Este nuevo proyecto ocupa todo su tiempo, y cuando está en casa, o está trabajando en su despacho o defendiendo a su madre. Helen guardó silencio y luego habló con cuidado. Sabes, me parece extraño que esté trabajando tanto ahora, cuando necesitamos su ayuda con la fiesta. Elizabeth se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Nada, respondió Helen rápidamente. Solo, ten cuidado, ¿vale? Estas palabras se quedaron grabadas en la cabeza de Elizabeth. Aquella noche, cuando estaba ordenando la ropa de la tintorería de Arthur, encontró un recibo de un restaurante para dos. La fecha era del viernes pasado, cuando él dijo que había trabajado hasta tarde. Se le encogió el corazón, pero alejó los malos pensamientos. Debía de ser una cena de negocios. Debía haber alguna explicación. Tenía que haber... El día había sido especialmente agotador. Elizabeth había pasado varias horas mirando catálogos de decoración para la fiesta de cumpleaños de su suegra, cuando por fin oyó abrirse la puerta principal. Arthur había llegado a casa más tarde de lo habitual, pero eso se había convertido en la norma últimamente. «¡Cariño, ya estoy en casa!», gritó con voz inusualmente excitada. Elizabeth salió al pasillo. «Hola, ¿has tenido un día duro?» «Al contrario». Arthur le besó la mejilla, y ella pudo percibir en el aire el aroma desconocido del perfume. «Muy productivo. Tenemos una nueva empleada en el equipo, Eloise. Es simplemente brillante. Viene de París y ha trabajado en los mejores estudios de arquitectura de Europa». Algo en el tono de su voz hizo que Elizabeth se pusiera tensa, pero sonrió. «¿En serio? Háblame de ella». Durante la cena, Arthur no paraba de hablar de su nueva colega. «¿Te imaginas? Se le ocurrió un planteamiento totalmente innovador para el proyecto del centro de negocios. Nunca había visto nada igual. 34 años y ya tiene tanta experiencia. Es 6 años más joven que yo», observó Elizabeth involuntariamente. Arthur no pareció darse cuenta de este comentario. «Sabes, a ella también le gusta el arte contemporáneo, como a ti». De pronto tropezó, como si se diera cuenta de que había dicho algo innecesario. «Sí, solía hacerlo», respondió Elizabeth en voz baja, recordando su trabajo en la galería. El teléfono de Arthur vibró y lo cogió al instante. Elizabeth vio cómo se le iluminaba la cara al oír el mensaje, pero él escondió rápidamente el teléfono. «Lo siento, cosas del trabajo». A la semana siguiente, Arthur empezó a quedarse hasta más tarde en el trabajo. Cada vez el motivo era un proyecto importante. Elizabeth intentó ser una esposa comprensiva. Una noche, cuando Arthur volvió a las 10, le dijo: «He hecho tu lasaña favorita». «Lo siento, cariño. Ya he cenado con el equipo. Hablamos del proyecto», dijo cansado pero extrañamente emocionado. «¿Con Eloise?» La pregunta salió de su boca. Arthur se tensó. «Con todo el equipo. ¿Por qué lo preguntas? Es que... la mencionas mucho. No seas ridículo», le besó la frente. «Solo es una buena especialista». Aquella noche, Elizabeth no pudo dormir durante mucho tiempo. Vio cómo Arthur consultaba su teléfono incluso en la cama, ocultándole la pantalla. Nunca lo había hecho. Helen notó un cambio en su amiga durante su tradicional reunión para tomar café. «Últimamente estás tensa». Elizabeth suspiró. «Arthur está tan entusiasmado con un nuevo proyecto. Y un nuevo empleado. ¿Un nuevo empleado?» Helen se alarmó. «Eloise. Es de París. Una buena especialista, joven, con éxito». «¿Y guapa?», preguntó Helen con cautela. «No lo sé. No la he visto». Elizabeth removió su café. «Pero por la forma en que Arthur habla de ella,
Cariño. Helen puso la mano en el brazo de su amiga. Ten cuidado. ¿Qué quieres decir? Arthur me quiere, solo es un apasionado de su trabajo. Pero las dudas ya se habían instalado en su corazón, sobre todo cuando una tarde sorprendió a Arthur hablando por teléfono en su despacho. Sí, claro, tu visión es simplemente increíble. Se rió como hacía tiempo que no se reía con ella. ¿Mañana a las 7? Bien, nos vemos allí. Cuando se dio cuenta de que Elizabeth estaba en la puerta, terminó rápidamente la conversación. Es por trabajo, cariño. Mañana tengo una reunión importante con un cliente. ¿Con el cliente o con el Luis? La pregunta le salió inesperada, incluso a ella. Arthur relampagueó. ¿Qué quieres decir? ¿Me estás espiando? No, yo... Elizabeth se sintió confusa ante su reacción. ¿Es que has estado... ¿qué? ¿Trabajando duro? ¿Intentando proporcionarnos una vida decente? Se levantó de la mesa. Sabes, a veces creo que no lo aprecias. Arthur, no quise decir que... ¿Qué quisiste decir? Se acercó. ¿Quizás te arrepientes de haber dejado tu trabajo? ¿Que te hayas convertido solo en la esposa de un arquitecto de éxito? Estas palabras dolieron. Elizabeth dio un paso atrás. Nunca he dicho eso, pero pensé, suspiró. Lo siento, es que estoy cansada. Este proyecto es muy importante para mí, lo sé, dijo en voz baja. Yo te apoyo. Al día siguiente, Elizabeth decidió sorprender a Arthur llevándole el almuerzo a la oficina. Tal vez esto les ayudaría a restablecer su antigua intimidad. Pero en la entrada del edificio se quedó helada. Arthur estaba junto a su coche con una joven, una mujer rubia, alta y delgada, con un traje de negocios que acentuaba perfectamente su figura. Hablaba animadamente de algo, y él la miraba con una fascinación que Elizabeth no había visto en sus ojos desde hacía mucho tiempo. «Esta debe de ser el Luis», pensó. Elizabeth se dio la vuelta y se alejó rápidamente, agarrando la bolsa del almuerzo. Aquella tarde intentó comportarse como de costumbre, pero le temblaban las manos al poner la mesa. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó cuando Arthur regresó. «Estuvo bien», eludió su mirada. «Mucho trabajo. ¿Y la reunión con el cliente? Estuvo bien». Cambió rápidamente de tema. «Ya sabes, el Luis vino con un enfoque completamente nuevo para el proyecto. Ella es... brillante, lo sé», le interrumpió Elizabeth. «¿Ya lo has dicho?» Arthur la miró sorprendido. «¿Ocurre algo?» «No, todo va bien». Intentó hablar con calma. «Me alegro de que hayas encontrado una colega con tanto... talento». Aquella noche, Elizabeth permaneció largo rato frente al espejo del cuarto de baño. Aún se veía joven y atractiva, pero... Eloise era más joven, más exitosa, con una carrera brillante. Todo lo que podría haber sido si no hubiera renunciado a sus ambiciones por el bien de su familia. Arthur volvía a trabajar en su despacho, y ella podía oír sus risas mientras hablaba con alguien por teléfono. Elizabeth sabía quién era, pero se repetía a sí misma que solo era trabajo, que estaba exagerando, que su matrimonio era sólido. Pero entonces, ¿por qué se le encoge el corazón cada vez que oye el nombre de Luis? ¿Por qué ha empezado a temer que suene el teléfono de su marido? ¿Y por qué ya no la mira como lo hacía con aquella rubia a la salida de la oficina? Es solo trabajo. Se repetía a sí misma mientras se acostaba sola, mientras Arthur seguía trabajando en su despacho. Solo un trabajo. Pero en el fondo, sentía que algo había cambiado, y esos cambios la asustaban más de lo que podía admitir. Elizabeth se dio cuenta del cambio un sábado por la mañana, cuando sorprendió a Arthur frente al espejo del cuarto de baño. Se estaba examinando cuidadosamente la cara, pasando los dedos por las sutiles arrugas que tenía cerca de los ojos. ¿Pasa algo?, le preguntó ella, abrazándolo por detrás. «Creo que ya es hora de que me cuide», respondió él, sin apartar los ojos del espejo. «Quizá debería apuntarme a un gimnasio». Elizabeth sonrió. «Ya estás estupenda. Para tener 42 años, quizá, se volvió hacia ella. Pero la competencia en los negocios es cada vez mayor. Tenemos que mantener el ritmo». El mismo día fueron de compras. Arthur, que solía odiar ir de compras, de repente mostró un gran interés por los trajes y camisas nuevos. «¿Qué te parece esta?». Se probó una camisa azul de un famoso diseñador. «Es muy elegante», contestó Elizabeth.
Pero ya tienes una parecida. Esa vieja no es la misma. Se examinó críticamente en el espejo. Este realza la figura. En un día se compró 3 trajes nuevos, 5 camisas y 2 cinturones de diseño. A Elizabeth le sorprendió el gasto, pero se alegró de que su marido hubiera empezado a prestar atención a su aspecto. «¿Sabes?», le dijo por la noche, cuando estaban colgando sus compras. «Me gusta tu nuevo enfoque del estilo». Arthur sonrió misteriosamente. «¿En serio?». «Hay algo más que eso». Mañana pidió cita para cortarse el pelo en una peluquería nueva. A la semana siguiente, volvió a casa con un nuevo perfume, uno caro de aroma sofisticado. «Es para ocasiones especiales», explica cuando Elizabeth se fija en el precio. «¿Nuestro aniversario es una ocasión especial?», le preguntó juguetona. Él dudó un momento. «Por supuesto, y también lo son las reuniones importantes». Elizabeth se dio cuenta de la frecuencia con que mencionaba esas reuniones importantes, sobre todo los fines de semana. «Tengo una reunión con inversores el sábado», dijo durante la cena del viernes. «Me temo que tendré que perderme la cena familiar». «Pero mamá nos está esperando», empezó Elizabeth. «Dile que estoy trabajando». Evitó él su mirada. Ella lo entenderá, pero Daphne no lo hizo. Al día siguiente llamó a Elizabeth. «¿Qué le pasa a mi hijo?». Su voz sonaba acusadora. «Nunca había faltado a nuestras cenas familiares. Tiene mucho trabajo», intentó explicar Elizabeth. «¿Trabajo?», resopló su suegra. «Quizá es porque no creas las condiciones adecuadas para él en casa. ¿No le prestas suficiente atención?». Elizabeth sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Qué quieres decir?». «Lo que estoy diciendo», respondió Daphne. «Mírate, en casa todo el día, y tu marido tiene que trabajar los fines de semana. Quizás si te interesaras más por su vida». «Me interesa», exclamó Elizabeth. «Pero él...». «¿Él qué?», interrumpió su suegra. «¿Evita estar en casa? ¿Y por qué?». Elizabeth contuvo las lágrimas. «Lo siento, pero tengo que irme». Colgó el teléfono y se quedó un buen rato mirando por la ventana. ¿Tendría razón Daphne? ¿Quizá estaba haciendo algo mal? A la semana siguiente, Arthur anunció un viaje de negocios a Londres. «Solo 3 días», dijo mientras hacía la maleta. «La presentación de un proyecto importante». Elizabeth se fijó en el cuidado con que empaquetaba su ropa nueva, en el tiempo que pasaba eligiendo qué camisas llevarse. «¿Quieres que te acompañe?», sugirió. «Hace mucho tiempo que no vamos juntos a Londres». «No, no», objetó él rápidamente. «Tendré mucho trabajo. Ni siquiera podré dedicarte tiempo». «¿Quién más viene?», intentó sonar despreocupada. «¿Todo el equipo?». Arthur se puso tenso. «Sí, todo el equipo. Y el Luis también, si te refieres a eso». «Yo no», empezó Elizabeth, pero él ya había ido al baño. Aquellos 3 días se alargaron interminablemente. Arthur apenas llamaba, contestando con mensajes cortos. «Todo va bien. Estoy en una reunión. Volveré tarde al hotel». Elizabeth intentó ocuparse de los preparativos del cumpleaños de su suegra, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Londres. Imaginaba cenas de negocios, conversaciones con una copa de vino, paseos nocturnos por la ciudad. Helen trató de apoyarla. «No te pongas nerviosa. Es solo un trabajo». «Sí». Elizabeth intentó sonreír. «Es solo un trabajo». Cuando Arthur regresó, llevaba un perfume nuevo, no el que había comprado hacía poco. Un perfume de mujer, pero parecía tan feliz, tan inspirado. «La presentación ha ido de maravilla», dice, utilizando palabras en inglés como últimamente. «Los clientes están encantados. Me alegro», respondió Elizabeth en voz baja, notando que le brillaban los ojos. «¿Y el equipo ha trabajado bien?». «Oh, sí», se animó aún más. «Sobre todo Luis. Sus ideas son...». Se interrumpió al ver la expresión de su mujer. «¿Qué? ¿Otra vez estás celosa?». «No, yo...». «Por Dios, Elizabeth», levantó la voz, frustrado. «Esto es trabajo. ¿Por qué no puedes alegrarte por mi éxito?». «Estoy contenta», susurró. «De verdad que lo estoy». Aquella noche tuvo una pesadilla. Estaba de pie en una casa vacía, llamando a Arthur, pero lo único que oía como respuesta era la risa de Luis. Cuando despertó, se volvió hacia su marido, pero su casa estaba vacía. Una voz apagada provenía de su despacho.
Otra vez trabajaba hasta tarde. A la mañana siguiente, Daphne volvió a llamar. Ayer vi a Arthur en la ciudad. Tiene muy buen aspecto. Por fin ha empezado a cuidarse. Sí, respondió Elizabeth. Últimamente presta mucha atención a su aspecto. Y hace bien. La voz de su suegra sonó sarcástica. Un hombre tiene que parecer exitoso, sobre todo si su mujer no se esfuerza mucho. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir. Mírate, estás sentada en casa, sin hacer nada, y él se está desarrollando, creciendo profesionalmente. Naturalmente, necesita el entorno adecuado. ¿El entorno adecuado? A Elizabeth le tembló la voz. ¿Estás hablando de Eloise? Hubo una pausa. ¿Así que sabes de ella? Dijo finalmente Daphne. Es una chica maravillosa, inteligente, exitosa, de buen gusto. Arthur me ha hablado mucho de ella. ¿A ti? A Elizabeth le dio un vuelco el corazón. ¿Cuándo? Nos conocimos la semana pasada. Le enseñó nuestro restaurante familiar. Es una chica muy agradable. La voz de su suegra estaba llena de placer. Y lo más importante, entiende el valor de una carrera. Elizabeth apenas podía sostener el teléfono. Él no me dijo que te había conocido. ¿En serio? Daphne sonó sorprendida. Se le habrá olvidado. Últimamente está muy ocupado. Pero te das cuenta de que es por el bien de la familia, ¿verdad? Después de colgar el teléfono, Elizabeth permaneció sentada largo rato. Las palabras de su suegra, los recuerdos de trajes nuevos, perfumes, viajes de negocios, pasaban por su mente. Y, sobre todo, la forma en que Arthur miraba a Eloise fuera del despacho. Todo es por el bien de la familia, repitió las palabras de su suegra. Pero, por alguna razón, estas palabras sonaban como una frase. Era casi medianoche cuando Elizabeth bajó a la cocina a beber agua. Arthur estaba trabajando en su estudio, como de costumbre. Al pasar por delante de la puerta abierta, se dio cuenta de que él se había quedado dormido en la silla y de que su teléfono estaba sobre la mesa, con las notificaciones parpadeando. Dudó. Nunca había mirado su teléfono. La confianza era la base de su matrimonio. Pero algo había cambiado últimamente, algo sutil pero muy importante. Un mensaje brilló en la pantalla. Eloise, trabajo. Hoy ha sido genial. Estoy deseando verte mañana. A Elizabeth le dio un vuelco el corazón. ¿Casi medianoche? ¿Qué reunión de trabajo? ¿Cariño? La voz somnolienta de Arthur la hizo sobresaltarse. ¿Qué haces? Yo... Se apartó rápidamente de la mesa. Iba a la cocina y me he dado cuenta de que te habías quedado dormido. Quería despertarte. Se enderezó en la silla, cogiendo automáticamente el teléfono. ¿Qué hora es? Son casi las 12, respondió, intentando parecer tranquila. Es un poco tarde para los mensajes de trabajo, ¿no? Arthur se puso tenso. ¿Has leído mis mensajes? Los vi por casualidad, de Eloise. Son cosas del trabajo. Se pasó la mano por la cara. Tenemos un proyecto importante, ¿sabes? ¿A medianoche? Jesús, Elizabeth. Se enfadó de repente. ¿Qué intentas decir? ¿Que no puedo comunicarme con mis colegas fuera del horario de trabajo? No, es que... ¿Solo qué? Se levantó. Sabes, me estoy cansando de tus constantes sospechas. Estoy trabajando. Intento proporcionarnos una vida decente. Elizabeth retrocedió hasta la puerta. Lo siento. No pretendía. Vete a la cama. La interrumpió él. Aún tengo trabajo que hacer. A la mañana siguiente se despertó sola. Arthur se había ido a trabajar antes de lo habitual. Había una nota en la cocina. Tengo una reunión por la mañana. No esperes la cena. Llegaré tarde. Durante todo el día, Elizabeth no pudo dejar de pensar en el mensaje de la noche. Intentó ocuparse de los preparativos del cumpleaños de su suegra, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquellas palabras. Hoy ha sido maravilloso. Por la noche, no pudo soportarlo y llamó a Helen. Vi el mensaje. De ella. ¿Qué decía? Preguntó su amiga con cautela. Hoy ha sido maravilloso. Le temblaba la voz a Elizabeth. Es medianoche, Helen. ¿Qué clase de trabajo puedes hacer a estas horas? Cariño, dijo Helen con dulzura. Quizás sea realmente algo urgente. Revisé su teléfono esta mañana después de que se fuera, admitió Elizabeth. Todo el historial de llamadas está borrado, y también los mensajes. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Helen, ten cuidado.
dijo finalmente su amiga. Y vigila con más cuidado. Cuando Arthur volvió a casa, olía a vino. ¿Dónde has estado?, preguntó Elizabeth, tratando de sonar tranquila. Ya te lo he dicho, en una reunión de trabajo, dijo él, evitando su mirada. Estábamos hablando del proyecto con el equipo. ¿Con el Luis? Con todo el equipo. Tiró la chaqueta en la silla, frustrado. Sus ideas son increíbles. Ella sugirió un enfoque tan innovador. Solo hablas de ella últimamente, dijo Elizabeth en voz baja. Arthur se volvió bruscamente hacia ella. ¿De qué se supone que tengo que hablar? ¿De cómo te pasas el día en casa? ¿De cómo te preparas para el próximo cumpleaños de mi madre? Aquellas palabras le dolieron. Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Te acuerdas? De eso hace 13 años. Se pasó la mano por el pelo. La gente cambia, Elizabeth, evolucionan. ¿Y yo no evoluciono? Yo no he dicho eso, suspiró. Lo siento, Elizabeth, estoy cansada. Voy a darme una ducha. Aquella noche, Elizabeth permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos de la casa. Arthur volvía a trabajar en su estudio. A veces oía su risa ahogada mientras hablaba con alguien por teléfono. Al día siguiente, decidió preparar su cena favorita. ¿Quizá esto ayudaría a recuperar la antigua intimidad? Tiene muy buena pinta, dijo sentándose a la mesa. Pero no tengo hambre. El equipo pidió pizza para la oficina. ¿Has vuelto a trabajar hasta tarde? Sí. Cogió su teléfono, que vibró. Tras leer el mensaje, se le iluminó la cara, pero guardó rápidamente el teléfono. Lo siento, cosas del trabajo. ¿De Luis? Salieron las palabras de su boca. Oh, Dios, otra vez no. Apartó su plato. Sí, de Luis. Me ha enviado nuevos bocetos para el proyecto. ¿Está prohibido? No, es que... ¿Solo qué? Se levantó de la mesa. Sabes, a veces pienso que estás celosa. Celosa de que tenga éxito, de que tenga una carrera, de que... Tartamudeó, pero las palabras ya habían salido. ¿Ella es qué? Preguntó Elizabeth en voz baja. ¿Es más joven, más guapa, más interesante? No he dicho eso, pero lo pensé. Sacudió la cabeza. Me voy a mi oficina. Tengo trabajo que hacer. Elizabeth se quedó sola en la mesa con una cena que se estaba enfriando. Sus palabras sobre Luis, su éxito, su carrera, pasaban por su mente. Todo a lo que ella había renunciado por él. Más tarde, mientras recogía la mesa, le oyó hablar por teléfono con alguien. Sí, claro. Tus ideas son brillantes. ¿Mañana? De acuerdo, nos vemos en el mismo café. Elizabeth fregó los platos mecánicamente, intentando no pensar con quién estaba hablando, intentando no imaginarse sus encuentros en el café, sus conversaciones, sus risas. Es solo trabajo, se repetía a sí misma. Solo un proyecto. Pero entonces, ¿por qué borra el historial de llamadas? ¿Por qué esconde el teléfono cuando recibe mensajes? ¿Por qué se le ilumina la cara cuando habla de ella? Esa noche tuvo una pesadilla. Estaba de pie en una galería de arte vacía, la misma en la que solía trabajar. Había cuadros en las paredes, pero todos vacíos. Solo en uno había un retrato, una joven rubia con una sonrisa ganadora. Eloise. Despertándose con un sudor frío, Elizabeth se quedó mirando la oscuridad durante largo rato. Arthur respiraba tranquilamente a su lado. Alargó la mano para tocarlo, pero la apartó en el último momento. Tal vez lo esté exagerando todo, pensó. Tal vez es solo mi paranoia. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado, y esos cambios la asustaban más de lo que podía admitir. Elizabeth estaba de pie en medio del salón, mirando los planos de los asientos dispuestos sobre la mesa. Se acababa el tiempo para el cumpleaños de Daphne, y cada detalle tenía que ser perfecto. De repente, sus ojos se posaron en uno de los nombres, Eloise Dupont. El corazón le dio un vuelco. Arthur, llamó al hombre que trabajaba en la oficina. ¿Puedo hablar contigo un momento? Arthur apareció unos minutos después, irritado por haberle apartado de su trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Podrías explicarme por qué Eloise está invitada a la fiesta de cumpleaños de tu madre? Elizabeth intentó hablar con calma, pero aún le temblaba la voz. Arthur se encogió de hombros. ¿Por qué no? Es un miembro clave de nuestro equipo. Además, mamá insistió. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cuándo lo hablasteis?
La semana pasada, mamá nos invitó a comer. ¿Nosotras?, interrumpió Elizabeth. ¿Quién? ¿Nosotros? Arthur apartó la mirada. Eloise y yo. Era una comida de negocios. Elizabeth soltó una carcajada amarga. ¿Una comida de negocios con tu madre? ¿Y no ves nada extraño en ello? ¿Qué intentas decir?, se irritó. Que tu madre te está tendiendo una trampa a propósito. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Siempre había soñado con otra nuera, más joven, con más éxito. ¿Estás loca? La miró Arthur como si fuera una enferma mental. Es solo una relación de trabajo. ¿Una relación de trabajo? Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entonces, ¿por qué la invita tu madre a las cenas familiares? ¿Por qué la sienta una al lado de la otra en su fiesta de cumpleaños? Le mostró el plano de asientos. Eloise se sentaría entre Arthur y Daphne. Es solo una coincidencia, dijo. Lo exageras todo. ¿De verdad? Sacó el móvil y le enseñó un mensaje de su suegra. Eloise es una chica encantadora, y con tanto éxito. Por fin ha aparecido una mujer decente al lado de Arthur. Arthur hojeó el mensaje. Mamá admira su profesionalidad. ¿Profesionalidad? Elizabeth sonrió con amargura. Tu madre te organiza cenas románticas, te invita a las vacaciones familiares, me la elogia constantemente. ¿Y no ves nada extraño en eso? ¿Sabes qué? Se enfadó de repente. Estoy harto de tus rabietas. Sí, Eloise es una excelente especialista. Sí, mamá la aprecia. ¿Y qué? ¿Y qué si tu madre está intentando romper nuestro matrimonio? Siempre me ha odiado, y ahora ha encontrado a la sustituta perfecta. Arthur la agarró por los hombros. ¡Basta! Estás diciendo tonterías. Mamá solo quiere que sea feliz. ¿Y tú eres infeliz conmigo?, preguntó Elizabeth en voz baja. La soltó y dio un paso atrás. No voy a discutir esto. Estás siendo una paranoica. ¿Paranoia? Recibió otro mensaje de su suegra. Arthur ha cambiado tanto últimamente. Se ha vuelto más joven, más enérgico. Al parecer, el entorno adecuado hace maravillas. No significaba nada. Ni siquiera miró el mensaje. ¿Y el hecho de que me critique constantemente delante de ti? ¿El hecho de que organice comidas de negocios para ti? ¿El hecho de que le diga a todo el mundo que conoce lo maravillosa que es Eloise? ¡Basta! Golpeó la mesa con el puño. No voy a escuchar estas tonterías. Si eres tan insegura, es tu problema. Se dio la vuelta y fue hacia la puerta, pero Elizabeth lo detuvo. Lo hace a propósito, Arthur. Quiere que... ¿Qué? Se volvió bruscamente. ¿Que te traicione? ¿Que te vayas con otra mujer? ¿Es eso lo que estás diciendo? Elizabeth lo miró en silencio, y él vio tanto dolor en sus ojos que dudó un instante. «Cariño», se suavizó su voz, «estás pensando demasiado en esto. Tu madre solo quiere destruir nuestro matrimonio», dijo Elizabeth en voz baja. «Y parece que lo está haciendo muy bien. ¿A qué te refieres? El hecho de que pases más tiempo con Eloise que conmigo. El hecho de que la defiendas a ella y a tu madre incluso cuando me humillan abiertamente». Dejó de hablar, pero las palabras ya estaban en el aire. ¿Que soy qué? Su voz volvió a volverse fría. «Que ya no me miras como antes», susurró ella. Arthur se pasó la mano por la cara. «¿Sabes qué? Sigue con los preparativos de tu cumpleaños y deja de inventar tonterías. Tengo mucho trabajo que hacer». Se alejó, dejándola sola entre los papeles con los planos de los asientos. Elizabeth miró el nombre de Eloise, escrito con la elegante letra de Daphne, y sintió que su mundo se desmoronaba poco a poco. Por la noche sonó el teléfono. Era su suegra. «Querida, quería hablarte del menú. Eloise mencionó que era vegetariana. ¿Lo has hablado con ella?», la interrumpió Elizabeth. «Por supuesto». La voz de Daphne sonó sarcástica. «Tuvimos una gran conversación durante el almuerzo. Es tan culta, una conversadora tan interesante. Por cierto, ¿sabías que, como a mí, le encanta la ópera?». Elizabeth aferró el teléfono. «¿Por qué haces esto? ¿Qué exactamente, querida?», le preguntó dulcemente su suegra. «Estás intentando emparejarla con Arthur». Daphne se echó a reír. «¡Qué tontería! Solo la aprecio como profesional, aunque...». Hizo una pausa. «Si mi hijo fuera libre, no me importaría tener una nuera así.
Pero no es libre. La voz de Elizabeth tembló. Es mi marido. Por ahora, la cortó Daphne. Pero ya sabes, querida, que los hombres suelen buscar aparte lo que les falta en casa, sobre todo cuando aparece alguien más joven, con más éxito, más interesante. Basta ya. ¿No te pica en los ojos?, preguntó mi suegra con sarcasmo. Ya ves cómo ha cambiado últimamente. Cómo le brillan los ojos cuando habla de ella. Cómo... Elizabeth colgó el teléfono. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. Sabía que su suegra tenía razón. Arthur había cambiado de verdad. Y esos cambios empezaron cuando Eloise entró en su vida. Ya entrada la noche, cuando Arthur por fin llegó a casa, volvió a intentarlo. Tenemos que hablar. Si se trata otra vez de mamá y Eloise, no quiero oírlo. Pero ya ves lo que está pasando. Le agarró del brazo. Está intentando deliberadamente... ¡Basta! Apartó la mano. ¿Sabes lo que veo? Que mi mujer sufre manía persecutoria, que está inventando conspiraciones donde no las hay. Arthur, no, levantó la voz. Estoy cansado de tus sospechas, de tus rabietas, tus celos patológicos. No son celos, susurró. Es miedo a perderte. Él la miró largamente. Sabes, a veces pienso que estás haciendo todo lo posible para perderme. Estas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Elizabeth dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? Que estás destruyendo nuestro matrimonio con tus sospechas y acusaciones. Sacudió la cabeza. Y luego culpas a mi madre de todo. Subió las escaleras y la dejó sola en el oscuro salón. Elizabeth miró la tabla de asientos, donde el nombre de Luis estaba junto al de su marido, y sintió que su corazón se rompía lentamente en pedazos. Tal vez tenga razón, pensó. Tal vez todo esté en mi imaginación. Pero entonces, ¿por qué le brillan los ojos cuando habla de Luis? ¿Por qué la defiende a ella y a su madre? ¿Y por qué? ¿Por qué no la mira con el mismo amor de antes? Sé que esto es importante para ti, dijo Arthur, sentándose en la silla de su estudio. Elizabeth se quedó junto a la ventana, rodeándose con los brazos. De acuerdo, no invitaré a Eloise al cumpleaños de mamá, ¿de verdad? Elizabeth se volvió hacia él, sin ocultar su sorpresa. Sí, asintió. Tienes razón, no es bueno mezclar el trabajo con los asuntos familiares. Algo en su voz le pareció extraño, pero se sintió tan aliviada que lo ignoró. Gracias. Arthur se acercó y la abrazó. Quiero que seas feliz. Pero al día siguiente empezaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, Arthur concertó una cita con el dentista para el día de la fiesta. Pero si yo no pedí cita, se sorprendió Elizabeth al ver el mensaje sobre la cita. Cariño, te quejaste de tu muela la semana pasada. Estaba preocupada. ¿Pero por qué este día en concreto? Es la única hora libre del mejor especialista de la ciudad. Evitó su mirada. ¿Quieres recibir un tratamiento de calidad, no? Elizabeth borró la grabación en silencio. Al día siguiente, le anunció que le había reservado un tratamiento de spa en el salón más caro de la ciudad. Estás muy cansada con los preparativos de las vacaciones. Necesitas relajarte. ¿En el cumpleaños de tu madre? Ella le miró con desconfianza. Era el único tiempo libre que tenía. Otra vez la misma excusa. Ya he pagado. Cancélalo, dijo ella con firmeza. Intentó concertar una reunión de negocios con posibles socios de su antigua galería. Estarán en la ciudad solo un día. Es tu oportunidad de volver a lo que amas. Pero Elizabeth ya sabía lo que estaba pasando. 2 días antes de las vacaciones, le escuchó accidentalmente por teléfono. Sí, mamá. No te preocupes, lo arreglaré todo. Ella no podrá venir. Sí, Eloise estará allí. No, no habrá ningún problema. Su corazón se apretó de dolor y rabia. Entró en el despacho cuando él terminó de hablar. Así que, después de todo, ¿Eloise estará en la fiesta? Arthur se estremeció. ¿Has estado escuchando a escondidas? Responde a la pregunta. Fue mi madre quien insistió. Trató de justificarse. No podía negarme. Igual que tú no podías decirme la verdad. Habrías montado un escándalo. ¿Así que decidiste no dejarme ir a la fiesta? Su voz temblaba de rabia. Todas esas citas accidentales con el médico, los spas, las reuniones. ¿Solo quería deshacerse de mí? ¿Para pasar la noche con ella?
De repente, Arthur dejó de poner excusas. ¿Y si lo hiciera? Haces insoportables todas las vacaciones familiares con tus rabietas y sospechas. ¿Así que has decidido sustituirme por una versión más joven? Elizabeth sonrió con amargura. Al menos ella no hace escenas de celos. No, ella solo destruye las familias de los demás con el apoyo de tu madre. Se acercó a ella. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero te lo he advertido. Si vienes a la fiesta y provocas un escándalo. ¿Y entonces qué? Ella le miró a los ojos. ¿Qué harás? Te arrepentirás, dijo apretando los dientes y salió del despacho. Elizabeth permaneció largo rato junto a la ventana, viéndole subir al coche y alejarse. Sonó el teléfono. Era Daphne. Querida, la dulce voz de su suegra estaba llena de simpatía fingida. Arthur me dijo que estabas tan ocupada en mi cumpleaños. No te preocupes, lo entendemos. ¿En serio? Elizabeth sintió que se llenaba de fría ira. ¿Y qué entendéis exactamente? Que a veces es necesario saber cuál es tu lugar, dijo Daphne. Y poder marcharte con dignidad. ¿Irte? Bueno, ya sabes. Su suegra ni siquiera trató de ocultar su regodeo, cuando aparece una mujer más digna junto a un hombre. Elizabeth colgó el teléfono. Un pensamiento latía en su cabeza. Lo habían planeado todo de antemano. Arthur, su madre y Eloise. Habían planeado cómo deshacerse de ella, cómo humillarla, cómo sustituirla. Se acercó al espejo y miró su reflejo durante largo rato. Un brillo acerado apareció poco a poco en sus ojos. ¿Quieres guerra? Susurró a su reflejo. La tendrás. Sacó el teléfono y marcó el número de Helen. Necesito tu ayuda. Es hora de demostrarles lo que puede hacer una esposa traicionada. La llamada se produjo a altas horas de la noche, cuando Elizabeth estaba a punto de acostarse. Arthur trabajaba hasta tarde. Una reunión importante, como de costumbre. El número era desconocido. «¿Diga?», contestó ella, sintiendo una extraña premonición. «¿Señora Thompson?». La voz del hombre sonaba insegura. «Soy Robert Clark, del estudio de arquitectura de su marido». Elizabeth se tensó. «Sí, la escucho. Siento llamarla tan tarde, pero…». Hizo una pausa. «No puedo seguir callada. Lo que está pasando no está bien». Mi corazón empezó a latir más deprisa. «¿Qué está pasando exactamente, señor Clark? Su marido y Eloise». Habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. «Ya no es solo una relación de trabajo. Son…». Continúa. Su voz era firme. «Se reúnen. Casi todos los días. Restaurantes, hoteles. Todos en la oficina lo saben, pero guardan silencio. Arthur es socio de la empresa. Nadie quiere problemas». Elizabeth se sentó en su silla, sintiendo debilidad en las piernas. «¿Tienes pruebas?». «Sí, las tengo. Te enviaré las fotografías. Es que…». Volvió a dudar. «Mi mujer me dejó el año pasado, también por una aventura en la oficina. Sé lo doloroso que es vivir una mentira». Unos minutos después, su teléfono vibró con mensajes. Con dedos temblorosos, abrió las fotos una a una. Aquí están Arthur y Eloise en un restaurante, él inclinado tan cerca de ella, tan íntimo. Aquí están saliendo del Hotel Ritz, con la mano de ella en la de él. Aquí están en el parque, riendo como dos adolescentes enamorados. Estas fotos se tomaron en las 2 últimas semanas, dijo Robert con voz compasiva. Hay más. Ni siquiera intentan ocultarse demasiado. Elizabeth miró las fotos, y cada una era como un cuchillo en el corazón. En una de ellas, Arthur miraba a Eloise exactamente con la misma mirada que una vez le había dirigido a ella. «Gracias», dijo en voz baja. «Por la verdad, siento haber…». «No», le interrumpió ella. «No te disculpes. Es mejor saber la verdad que vivir una mentira». Después de colgar el teléfono, Elizabeth permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, mirando las fotos una y otra vez. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Sonó el teléfono. Esta vez era Arthur. «Cariño, voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con un cliente». Elizabeth miró la última foto que había recibido de Robert, tomada hacía una hora. Arthur y Eloise entran en el restaurante La Maison. «¿Con un cliente?», volvió a preguntar ella, sin que le temblara la voz. «Sí,
Tenemos que discutir urgentemente los detalles del proyecto. ¿En la Maison? Hizo una pausa. ¿De dónde es usted? No importa, dijo con calma, aunque todo en su interior gritaba de dolor. Buenas noches, cariño. Colgó el teléfono y abrió un mensaje de Robert. Tienen una mesa para 2 a las 8 esta noche. La lleva allí a menudo. Seguían llegando nuevas fotos. Aquí están sentados en una mesa junto a la ventana. Eloise lleva un vestido rojo y el pelo le cae descuidadamente sobre los hombros. Arthur la mira con tanta admiración. Elizabeth se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Casi nunca bebía, pero en aquel momento el alcohol parecía ser la única forma de adormecer el dolor. El teléfono volvió a sonar, esta vez para Daphne. «Cariño, ¿has visto a Arthur? No consigo hablar con él. Está en una cena de negocios», respondió Elizabeth, mirando la foto de su marido besando la mano de su amante. «Oh», la voz de su suegra sonó sarcástica. «¿Con Eloise? ¿Lo sabías? ¿Sobre qué, querida? No finjas». Elizabeth sintió que la invadía una fría rabia. «Lo sabías desde el principio». Daphne se rió. «¿Por fin has visto la luz? Bueno, no todos los matrimonios están destinados a durar para siempre. A veces hay que saber marcharse con dignidad. ¿Irme?» Elizabeth se terminó el whisky de un trago. «Oh, no, querida suegra. No me voy a ninguna parte». «¿Cómo que no? Ya lo verás en tu fiesta de cumpleaños». Colgó el teléfono y volvió a mirar las fotos. Luego abrió el portátil y empezó a escribir. Cada foto, cada prueba, cada mentira, todo estaba cuidadosamente documentado. Cuando Arthur volvió a casa pasada la medianoche, ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Olía el perfume caro de Eloise. «¿Querida?», susurró. «¿Estás dormida?». Elizabeth no contestó. Le escuchó ducharse, hablar con alguien en un susurro por teléfono en el pasillo y acostarse cuidadosamente a su lado. Por la mañana, le preparó café como de costumbre. «¿Qué tal la reunión con el cliente?», le preguntó, untándole la tostada con mantequilla. «Oh, fue productiva», dijo él, escondiendo los ojos. «Hablamos de muchos temas importantes». «¿En la Maison?», le tendió el café. «Dicen que allí tienen una cocina francesa excelente». Él se quedó helado con la taza en la mano. «¿Me estás siguiendo?». «No, cariño», sonrió ella. «Solo me interesa tu vida». Elizabeth pasó el resto del día clasificando las pruebas. Robert seguía enviando fotos. Cada encuentro, cada caricia, cada momento íntimo quedaba registrado. «Se reunirán de nuevo hoy», escribió. «Esta vez en el Ritz, Suite». Elizabeth miró el reloj. Arthur tenía una reunión importante programada para dentro de media hora. Marcó su número. «Cariño, ¿vas a llegar tarde hoy?». «Sí, la reunión puede llevar un rato», dijo rápidamente, como si tuviera prisa. «No esperes a cenar, vale». Se quedó callada. «Que tengas una buena reunión en el Ritz». Una larga pausa. «¿Qué?». «Nada, cariño. Descansa. Quiero decir, trabaja duro». Colgó el teléfono y abrió el portátil. Una presentación para el cumpleaños de su suegra estaba abierta en la pantalla. Diapositiva tras diapositiva. Fotos, mensajes, pruebas de infidelidad. «Solo una semana más», susurró. «Solo una semana más, y todo el mundo verá la verdad». Por la noche, Helen llamó. «Cariño, ¿cómo estás?». «Estoy bien», respondió Elizabeth, mirando las nuevas fotos de Robert. «Solo estoy reuniendo material. ¿Estás segura de que quieres hacer esto para el cumpleaños de tu suegra?». «Oh, sí», sonrió. «¿En qué otro lugar puedo mostrar a todo el mundo la verdad sobre un hijo ejemplar y su impecable madre?». «Elizabeth», la voz de su amiga se volvió preocupada. «Estás diferente. Acabo de tener una epifanía». Miró la foto de Arthur besando a Eloise a la entrada del hotel. «Lo peor no es la traición. Lo peor es la mentira, la forma en que todos fingían. La forma en que se rieron a mis espaldas. Lo que yo debería haber hecho hace mucho tiempo», cerró el portátil. «Mostrar a todos la verdad». Al día siguiente, Robert envió más fotos. Arthur y Eloise en el parque, en un restaurante, en un hotel. Algunas se las enseñó a otros empleados de la empresa, que fingieron no darse cuenta. «Planean pasar el fin de semana juntos», escribió Robert. «En una casa de campo». Elizabeth miró por la ventana.
Arthur estaba metiendo una maleta en el maletero. «Querida», entró para despedirse, «tengo que ir a una reunión importante en el campo. Volveré el domingo». «Por supuesto», sonrió. «El trabajo es lo primero». Cuando se marchó, abrió la última foto de Robert, Eloise entrando en el coche de Arthur con su bolsa de viaje. «Una semana», susurró Elizabeth. «Solo una semana para su cumpleaños». El último día antes de la celebración comenzó con una llamada de Daphne. «Querida, espero que no hayas olvidado tu cita con la esteticista». La voz de su suegra resumaba fingida preocupación. Elizabeth sonrió mientras colocaba sobre la mesa las últimas fotos de Robert. «Oh, no, mamá, no lo he olvidado. Pero, por desgracia, tengo que cancelarlo. Tengo cosas más importantes que hacer». «¿Qué otro asunto podría ser más importante que tu aspecto?», resopló mi suegra. «Aunque eso explica muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué tu hijo busca consuelo en los brazos de otra mujer?» Hubo una larga pausa. «No entiendo lo que quieres decir. Lo entenderás», replicó Elizabeth con calma. «Mañana lo entenderás». Tras colgar el teléfono, volvió a su colección de pruebas. Durante la última semana, Robert había enviado material suficiente para llenar una novela policíaca. «¿Seguro que estás lista?», preguntó Helen, que había venido a ayudar con los últimos preparativos. Elizabeth abrió su portátil. «Mira, lo he organizado todo por fechas. Primero, inocentes reuniones de trabajo, luego cenas en restaurantes, facturas de hotel». Sonrió con amargura. «Me pregunto cómo explicará Arthur la factura de la suite del Ritz a sus socios». Helen señaló una carpeta aparte. «Oh, esto es especial». Elizabeth abrió la carpeta. La correspondencia de Daphne con Eloise. Resulta que se conocían desde hacía mucho tiempo. Y mi querida suegra había dispuesto especialmente que ella trabajara en el bufete de Arthur. «Dios mío». «Sí», asintió Elizabeth. «Lo han planeado todo. Cada paso, cada detalle. Incluso cómo dejarme fuera de la fiesta». Fue a su armario y sacó un vestido negro. «Pero ¿sabes qué es lo curioso? Creen que voy a tener una rabieta. Gritaré, lloraré, haré una escena». Pasó la mano por la tela. «Pero yo solo voy a mostrar la verdad, fríamente, metódicamente, con todas las pruebas». En ese momento, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Robert. «Están juntos ahora, en el mismo restaurante, enviando una foto». En la foto, Arthur y Eloise estaban sentados en una mesa de la mesón. Él la cogía de la mano y le decía algo apasionadamente. «El último día antes de las vacaciones, y ni siquiera intenta ocultarlo», comentó Helen. «Han bajado la guardia». Elizabeth añadió una foto a la presentación. «Creen que ya han ganado». Abrió la última diapositiva, una foto de Daphne, Arthur y Eloise almorzando juntos, riéndose de algo. «¿Sabes qué es lo que más duele? No la traición en sí, es la forma en que se reían a mis espaldas, cómo lo planeaban todo juntos. ¿Seguro que quieres hacer esto en tu cumpleaños? ¿Delante de todos los invitados?» Elizabeth se volvió hacia su amiga. «¿Dónde si no? Querían humillarme delante de toda la familia, para demostrarme lo inútil que soy, lo fácil que es sustituirme». Apretó los puños. Que todos vieran ahora su verdadera cara. Pasó la tarde revisando cada detalle de su plan. La presentación estaba lista, las pruebas dispuestas en perfecto orden. Incluso su vestido fue elegido para enfatizar su confianza y fuerza. Arthur la llamó a altas horas de la noche. «¿Te das cuenta de que no tienes que venir mañana, verdad? ¿Por qué?» Su voz era tranquila, casi alegre. «¿Tienes miedo de algo? Simplemente, no hagas ninguna estupidez». «¿Estúpido?». Miró la foto de él besando a Eloise fuera del hotel. «Oh, no, cariño. Estúpido es engañar a tu mujer y pensar que nunca se enterará. Estúpido es planear su humillación con tu amante y tu madre. ¿Qué estás...? Hasta mañana». Colgó el teléfono y se volvió hacia el espejo. Una mujer diferente la miraba en el reflejo. No era la Elizabeth confiada que creía cada palabra de su marido. No era la obediente nuera que soportaba las humillaciones de su suegra. Había una férrea determinación en sus ojos. «¿Querías la guerra?», susurró a su reflejo. «La tendrás». Elizabeth comprobó su bolso por última vez. La memoria USB con la presentación seguía allí. Miró su reflejo en el espejo.
El vestido negro acentuaba perfectamente su figura, el maquillaje era impecable y llevaba al cuello una fina cadena de oro, regalo de Arthur en su primer aniversario. «Que sea simbólico», pensó. Arthur se había marchado temprano. «Tengo que ayudar a mi madre con los preparativos de última hora». Elizabeth sabía que lo que él realmente quería era reunirse con Eloise antes de la celebración, para concretar los detalles de su mentira. Cuando su taxi llegó a la lujosa casa de campo de Daphne, los invitados ya se estaban reuniendo en la entrada. Vio el coche de Arthur aparcado junto al Mercedes blanco de Eloise. «Elizabeth», la saludó Daphne en la puerta con fingida alegría. «¡Qué sorpresa! ¿En serio?» Elizabeth sonrió con dulzura. «Pero no podía faltar a tu cumpleaños, mamá». En los ojos de su suegra brilló el miedo, pero enseguida se serenó. «Claro, claro. Pasa, querida. Arthur está por aquí». Elizabeth entró en el amplio salón, donde ya se habían reunido unos 50 invitados. Sus ojos encontraron enseguida a Arthur, de pie en un rincón con Eloise, diciéndole algo en voz baja. Llevaba un elegante vestido rojo y el pelo recogido en un elegante moño. En su muñeca brillaba una conocida pulsera de oro con diamantes, exactamente igual a la que Arthur le había regalado a Elizabeth en su 13º aniversario. «¿Incluso tus joyas son las mismas, mi amor?», pensó Elizabeth mientras observaba cómo su marido tocaba suavemente la mano de su amante. «Cariño». Arthur se fijó en ella y apartó rápidamente la mano. «Al fin y al cabo, te has corrido». «Por supuesto». Se acercó a ellos, irradiando calma y confianza. «¿Cómo he podido perderme un día tan importante?». Eloise parecía avergonzada. «Buenas noches, señora Thompson. Llámeme Elizabeth». Le tendió la mano. «Ya casi somos familia». Arthur tosió. «Permítame presentarle a Eloise Dupont, nuestra nueva arquitecta de talento». «Sí, sí». Elizabeth mantuvo la mirada fija en el brazalete que Eloise llevaba en el brazo. «He oído hablar mucho de usted, sobre todo últimamente». Vio que Arthur y Eloise intercambiaban miradas rápidas. Había miedo en sus ojos. No esperaban que viniera. No sabían qué esperar de ella. Daphne se acercó a ellos con una copa de champán en la mano. «Arthur, querido, ¿podrías presentar a Eloise a los demás invitados? Es la primera vez que viene a nuestra fiesta familiar». «Pero seguro que no será la última», pensó Elizabeth, mientras veía a su marido conducir a su amante hasta un grupo de parientes. «Esta es Eloise, nuestra talentosa arquitecta», la presentó. «Se incorporó a nuestra empresa hace unos meses, y ya se ha vuelto indispensable, ¿verdad, hijo?», añadió Daphne con sarcasmo, guiñándole un ojo a su nuera. Elizabeth observó cómo Eloise encantaba a los invitados con su sonrisa, se reía de los chistes y mostraba orgullosa su pulsera cuando le preguntaban por sus joyas. Arthur no se apartó de ella, mirándola con la misma admiración que antes sentía por su esposa. «Paciencia», se recordó. Elizabeth se recordó a sí misma. «Aún no es el momento». Se fijó en cada detalle, la forma en que los dedos de Arthur tocaban casual la mano de Eloise al pasarle la copa, la forma en que intercambiaban miradas íntimas, pensando que nadie los veía, la forma en que Daphne mostraba abiertamente su aprobación a su intimidad. «Son tan monos juntos, ¿verdad?», susurró su suegra mientras se acercaba a Elizabeth. «Una pareja tan armoniosa». «¿Una pareja?». Elizabeth enarcó una ceja. «Pero tu hijo está casado, madre». Daphne hizo un gesto con la mano. «El matrimonio no es una condena, querida. A veces hay que aprender a dejarse llevar». «Oh, sé cómo dejarlo ir», sonrió Elizabeth. «Pero primero tengo algo que enseñaros. A todos vosotros». Sacó un pendrive. «Por cierto, mamá, ¿dónde puedo conectar esto al proyector? Tengo una pequeña presentación para vosotros». La cara de Daphne palideció. «¿Qué presentación?». «No es el momento». «Sí lo es», dijo Elizabeth con firmeza. «¿No estaría bien enseñar a todo el mundo las fotos familiares el día de tu cumpleaños?». Se acercó a Arthur, que susurraba al oído de Eloise. «Cariño, ¿me ayudas con el equipo? Quiero hacer una presentación para los invitados». «¿Qué presentación?». Se puso tenso. «No es el mejor momento. Al contrario». Le entregó la memoria USB. «No habrá mejor momento». Eloise intentó alejarse, pero Elizabeth la cogió suavemente de la mano. «Oh no, querida, quédate.
Esto también te resultará interesante. Los invitados empezaron a reunirse alrededor, curiosos por la presentación prometida. Daphne intentó desviar su atención. Quizá primero la tarta. La tarta puede esperar, mamá. Elizabeth ya estaba conectando el portátil al proyector. Esto no llevará mucho tiempo, solo unas cuantas fotos familiares. Vio que Arthur y Eloise intercambiaban miradas de pánico. Daphne agarraba nerviosa su copa de champán. Queridos invitados. Elizabeth levantó la copa. Permitidme que os cuente una pequeña historia. Una historia sobre el amor, la traición y los valores familiares. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, enamorados. Hace 13 años, comenzó, me casé con el hombre de mis sueños. Arthur era perfecto, atento, cariñoso, fiel. La siguiente diapositiva la mostraba a ella y a Arthur de vacaciones, abrazados y riendo. Éramos felices, continuó Elizabeth. Al menos, eso creía yo. Su mirada se posó en Arthur, que estaba pálido, agarrado a la mano de Eloise. Pero entonces... Pulsó un botón y la primera foto de Robert apareció en la pantalla. Entonces todo cambió. Un susurro recorrió la sala. En la foto, Arthur besaba a Eloise a la entrada del Hotel Ritz. «Dios mío», susurró uno de los invitados. «Sí, sí», asintió Elizabeth. «Y esto es solo el principio. Diapositiva a diapositiva, cada reunión secreta, cada momento íntimo, cada mentira fue documentada. Facturas de hotel, recibos de restaurantes, mensajes. Y esto es especialmente interesante. Me mostró la correspondencia entre Daphne y Eloise. Resulta que mi querida suegra lo había planeado todo con antelación. Encontró a la sustituta perfecta para su desamorada nuera. Daphne intentó apagar el proyector, pero Eloise la apartó suavemente. No, no, mamá. Deja que todos vean lo buena madre que eres. La última diapositiva era una fotografía tomada esta mañana de Arthur, abrochando la misma pulsera en la mano de Eloise. Hasta las joyas son iguales, comentó Elizabeth. La pulsera que me regalaste por nuestro aniversario, cariño, fue una buena elección, tanto económica como simbólica. La habitación se quedó en silencio. Eloise intentó quitarse la pulsera con manos temblorosas. Arthur se quedó pálido como una pared. Daphne se dio la vuelta, incapaz de mirar a los invitados a los ojos. Bueno, Elizabeth apagó el proyector. Gracias por vuestra atención. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que recuerdes esta fiesta durante mucho tiempo. Alzó su copa. Por los valores familiares. El silencio sepulcral que siguió a la presentación de Elizabeth duró solo unos segundos. Entonces Daphne se levantó bruscamente, derribando su vaso. Esto es una calumnia. Es mentira. Se le quebró la voz. Mi nuera está loca de celos. Elizabeth recogió tranquilamente su vaso. ¿De verdad, mamá? ¿Y esto? Sacó de su bolso las copias impresas de la correspondencia. Sus mensajes a Eloise. Eres perfecta para mi hijo. No así. Cállate. Daphne corrió a su lado, pero tropezó con una silla y casi se cae. Estás tergiversándolo todo. Arthur se recuperó por fin de la sorpresa. «Esto es una locura». Intentó hablar con seguridad, pero le temblaba la voz. «Cariño, lo has entendido todo mal. Estas fotos están fuera de contexto». ¿Contexto? Elizabeth se volvió hacia él. «¿Qué contexto? Explícame el contexto de esta foto». Encendió de nuevo el proyector y mostró la imagen de él besando a Eloise en el pasillo del hotel. Fue un momento emotivo. Estábamos hablando de un proyecto importante. ¿En una habitación de hotel? Uno de los invitados no pudo evitar hacer un comentario sarcástico. Eloise, que había permanecido en silencio, se precipitó de pronto hacia la salida, pero Elizabeth le cerró el paso con suavidad. ¿A dónde vas, querida? ¿No quieres contarle a todo el mundo tu experiencia profesional? ¿Sobre cómo destruiste familias en tu anterior trabajo? Yo no, lloró Eloise, cubriéndose la cara con las manos. Nada de lágrimas. La voz de Elizabeth era fría como el hielo. Será mejor que expliques a los invitados cuánto tiempo lleváis tú y mi suegra planeando esto. ¿Cómo discutisteis los detalles durante el almuerzo en la maison?
Daphne rompió a llorar de repente, dejándose caer en la silla. Solo quería felicidad para mi hijo. Esa mujer, señaló con un dedo tembloroso a Elizabeth, nunca fue lo bastante buena para él. No le dio hijos, no apoyó su carrera. ¿No le apoyó? Rió Elizabeth con amargura. Dejé mi trabajo por él. Soporté sus constantes humillaciones. Hice la vista gorda ante sus devoluciones tardías, sus mentiras, sus... Yo no mentí, estalló de pronto Arthur. Al menos no al principio. Pero tú... me empujaste a sus brazos con tus sospechas, tu paranoia. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados no daban crédito a lo que oían. «Oh, ¿así que ahora es culpa mía?» Elizabeth se volvió hacia su marido. «¿Quizás le compré a mi amante la misma pulsera? ¿Quizá fui yo quien planeó con tu madre cómo humillarte en su fiesta de cumpleaños?» «¿Qué?» Arthur miró a Daphne. «Mamá, ¿de qué está hablando?» Daphne se dio la vuelta, pero Elizabeth ya estaba sacando más pruebas. «Enséñaselo, mamá. Enséñale a tu hijo los mensajes en los que Luis y tú discutíais la mejor manera de humillarme. Cómo asegurarse de que no viniera a la fiesta. Yo solo quería...» Daphne sollozó. «¿Qué querías?» Elizabeth se acercó a ella. «¿Sustituirme por una versión más joven de mí? ¿Alguien que cumpliera obedientemente tus órdenes?» Arthur se quedó atónito. «Mamá, ¿es verdad?» De repente, Daphne dejó de llorar y se enderezó. «Sí, es verdad. Te he encontrado una compañera de verdad. No esta ama de casa que solo sabe quejarse. ¡Mamá! ¿Qué?» Se volvió hacia su hijo. «Tú mismo has dicho que Luis te hace sentir más joven, más feliz, que te comprende como nadie». Elizabeth vio que la cara de Arthur cambiaba. No se había esperado un golpe así de su propia madre. «¿Y tú? ¿Tú planeaste todo esto?» Miró a su madre y luego a Eloise. Era la candidata perfecta. Daphne ya no intentaba ocultar la verdad. Joven, con éxito, ambiciosa, y lo más importante, sin esos estúpidos principios sobre lealtad y moralidad. Eloise, que seguía intentando quitarse la pulsera, se enderezó de repente. «Sí, lo hemos planeado todo. Y ¿sabes qué? No me arrepiento. Tú lo querías, Arthur. Buscabas una excusa para traicionarme». La sala se sumió en un silencio atónito. Los invitados contemplaban el drama que tenían ante sí con horror y admiración. Yo no... tartamudeó Arthur, mirando de su madre a su ama, de su ama a su esposa. «¿Qué, querido?» Elizabeth se acercó a él. «¿No esperabas que tus mujeres fueran tan... francas?» Daphne se precipitó de pronto hacia su hijo. «Arthur, hijo mío, lo he hecho todo por tu felicidad. Esa mujer», volvió a señalar a Elizabeth, «nunca te comprendió. Nunca fue lo bastante buena». «¿Y tú lo fuiste?», preguntó Elizabeth en voz baja. «¿Fuiste una buena madre cuando planeaste destruir el matrimonio de tu hijo? ¿Cuando le enseñaste a mentir a su amante?» «¡Cállate!», gritó Daphne. «Tú no entiendes nada. Arthur, díselo. Dile que no fue así». Pero Arthur permaneció en silencio, contemplando el caos que había creado. «¿Por qué no hablas?», gritó Daphne histérica. «Díselo a todos. Diles que es mentira. Ya basta, mamá», dijo finalmente. «Ya... basta». «¿Qué?», le miró horrorizada. ¿Te pones de su parte?» «No me estoy poniendo de parte de nadie», sacudió la cabeza. «Solo... estoy harto de mentiras». Eloise soltó una carcajada aguda, histérica. «¿Mentiras? ¿Y tus promesas? ¿Que te divorciarías de ella? ¿Que estaríamos juntos?» Arthur palideció. «Nunca prometí. ¡Mentiroso!». Le arrojó su brazalete. «Eres un mentiroso como los demás. Me has utilizado como a los demás». Daphne agarró a su hijo del brazo. «No los escuches. Están todos contra ti. Solo yo». «Tú también me mentiste, mamá». Se apartó de ella. «Todo este tiempo, estaba planeando tu felicidad». Volvió a sollozar. «¿No lo ves? Ella». Volvió a señalar a Elizabeth. «Lo ha estropeado todo». «No, mamá». Se acercó Elizabeth. «Has sido tú quien lo ha estropeado todo, con tus intrigas, tu odio, tu egoísmo». Daphne se tambaleó y cayó en su silla, sollozando cada vez más fuerte. Arthur se quedó de pie en medio de la sala,
sin saber a dónde ir ante las miradas juzgadoras de los invitados. De repente, Eloise se precipitó hacia la salida. «No participaré más en esto. ¡Estáis todos locos! ¡Esperad!», gritó Arthur, pero ella ya había salido corriendo de la casa. Elizabeth observaba la escena con calma. «¿Qué, querido? ¿Tienes miedo de perder a las dos mujeres a la vez?» «Elizabeth, por favor». Intentó cogerla de la mano. «Hablemos. ¿Sobre qué?». Se apartó. ¿Sobre cómo tú y tu madre planeasteis humillarme? ¿O de cómo te follaste a tu amante en el mismo hotel donde pasamos la luna de miel? Daphne volvió a ponerse histérica. «No te atrevas a hablarle así a mi hijo. ¿Qué soy yo, mamá?». Elizabeth se volvió hacia ella. «¿Por fin le has contado la verdad a todo el mundo? ¿Sobre lo madre cariñosa que eres realmente? ¿De lo cariñosa suegra que realmente eres?». Daphne cayó al suelo, histérica. «¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa!». Los invitados empezaron a dispersarse apresuradamente, cuchicheando y lanzando miradas compasivas a Elizabeth. Arthur se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber a quién salvar, a su histérica madre o a su esposa, a la que había traicionado. El silencio que se hizo en la casa después de que se marcharan los últimos invitados fue casi tangible. Elizabeth seguía de pie junto a la ventana, viendo alejarse las luces rojas de los coches. Su rostro, iluminado por la luz de la luna, estaba tranquilo, casi indiferente. Daphne ya no sollozaba. Estaba sentada en una silla, sacudiendo todo el cuerpo y sollozando de vez en cuando. Arthur se abalanzaba entre ellos como un animal acorralado. «Querida», decidió por fin acercarse a su mujer, con voz temblorosa. «Hablemos. Esto no es lo que parece». Elizabeth se volvió lentamente, y en sus ojos vio algo nuevo. No dolor, no ira, sino fría y cristalina claridad. ¿No es así? ¿Qué pasa, Arthur? ¿Qué aspecto tiene realmente? Explícamelo. Estoy confuso. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, que se había vuelto casi gris en las últimas horas. «Eloise, fue un error. Un momento de debilidad. Un momento de debilidad». Sacó el móvil y empezó a hojear las fotos. ¿Había durado aquel momento 3 meses? ¿O tal vez o este? Cada foto era como un golpe. Él y Eloise en un restaurante, en un hotel, en un parque. Sus encuentros, caricias, besos. Todo estaba documentado. «No lo entiendes». Intentó agarrarle las manos, pero ella retrocedió. «Nunca quise hacerte daño, ¿no es cierto?». Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba como un látigo. «¿Y qué me dices de esto?». Le mostró una fotografía en la que aparecía comiendo con su madre y Eloise, los tres riéndose de algo. «¿Qué me dices de tus planes para humillarme en esta fiesta?». Daphne levantó la vista de repente. «Tenía buenas intenciones. Nunca fue lo bastante buena para ti, hijo. Nunca». «Cállate», dijo Elizabeth en voz baja pero con firmeza. «Ya has dicho bastante a lo largo de los años». Metió la mano en el maletín y sacó una gruesa carpeta. «Toma, Arthur, los papeles del divorcio. Mi abogado los preparó hace una semana. ¿Qué?». Retrocedió ante los papeles como si fueran venenosos. «No, cariño, no puedes. 13 años. 13 años de nuestras vidas. 13 años de mentiras». Puso los documentos sobre la mesa. 13 años durante los cuales creí cada palabra que decías, incluso cuando notaba restos de carmín en tus cuellos, incluso cuando llegabas tarde a casa, oliendo al perfume de otra persona. Sacó otro montón de papeles. «Y esta es una lista de nuestras propiedades conjuntas, la casa, los coches, las cuentas bancarias, todo lo que hemos adquirido juntos». «No te atreverías», chilló Daphne, levantándose de un salto de la silla. «Es todo suyo, se lo ha ganado. La ley está de mi parte», replicó Elizabeth con calma. «Todo lo que se adquiere durante el matrimonio se divide a partes iguales». Por cierto, sacó los extractos bancarios. Eso incluye los foies que le hiciste a Eloise, la pulsera, los pendientes, el viaje a París. Arthur cayó de rodillas. «Por favor, no lo arruines todo. Lo cambiaré, lo arreglaré. Dame una oportunidad». «¿Una oportunidad?», le miró. «¿Y cuántas oportunidades le diste a nuestro matrimonio?
¿Cuántas veces podrías haber parado, pero seguiste mintiendo? En ese momento, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Robert. Luis acaba de entregar su aviso. Dice que se va a París. Ah, y aquí hay otra noticia interesante. Elizabeth le mostró el mensaje a su marido. Parece que tu amada ha decidido no esperar al desenlace. Arthur se quedó helado y su rostro se volvió ceniciento. ¿Qué? Pero ella prometió... Estábamos planeando... ¿Qué planeabais? Elizabeth sonrió con amargura. ¿Un futuro juntos? ¿Una nueva vida? Oh, no, querida. La gente como ella no se queda mucho tiempo. Toman lo que quieren y siguen adelante. Estás mintiendo, gritó Daphne. Ella lo ama. Es especial. ¿Especial? Elizabeth sacó otra carpeta. Aquí está el informe del detective privado. Es una lectura muy... interesante. Resulta que tu Eloise ideal ya ha provocado 2 divorcios, y cada vez, después de recibir importantes alzadas de sus amantes casados. Arthur cogió la carpeta y empezó a leer furiosamente. Con cada línea, su rostro se volvía más y más gris. Esto no puede ser verdad. Sí puede serlo, cariño. Todo puede ser verdad. Elizabeth se dirigió a la puerta y empezó a ponerse el abrigo. A diferencia de tu amor y tu lealtad, no te vayas. Se abalanzó sobre ella, agarrándola de las manos. Te lo ruego, te lo explicaré todo, lo arreglaré todo. ¿Qué vas a arreglar? Le soltó las manos con suavidad, pero con firmeza. ¿Su traición? ¿O la forma en que tú y mi madre planearon mi humillación? ¿O tal vez la forma en que te reíste de mí a mis espaldas? Te quiero. Sonaba desesperado. Solo a ti. Luis. Fue un error. ¿Un error? Elizabeth negó con la cabeza. No, querida. Un error es cuando cometes un error y lo admites. Lo que hiciste fue una elección consciente, día tras día, semana tras semana. De repente, Daphne se abalanzó sobre ella. No puedes irte así como así. No puedes arruinarle la vida a mi hijo. Tu hijo ha arruinado su propia vida, replicó Elizabeth. Con tu ayuda activa, por cierto. ¿Cuánto tiempo hacía que conocías a Eloise? ¿Cuánto tiempo llevabas planeando su aparición en la vida de Arthur? Mi suegra dio un paso atrás, con el rostro pálido. Yo solo quería... Querías controlar su vida, terminó Elizabeth por ella. Siempre lo has hecho. ¿Y sabes qué? Ahora puedes hacerlo sin interferencias. Me marcho. ¿A dónde vas? A Arthur se le quebró la voz. ¿A dónde vas? A casa. Pero si esta es tu casa. No, negó con la cabeza. Era una casa donde vivía con un hombre en quien confiaba. Ese hombre ya no está. Abrió la puerta y salió a la noche. Arthur corrió tras ella. Cambiaré. Te juro que lo haré. Dame una oportunidad. Elizabeth se detuvo y se volvió hacia él por última vez. ¿Sabes qué es lo más triste? Te quería de verdad. Incluso cuando empecé a ver los signos de la traición. Incluso cuando tu madre me humilló. Incluso cuando llegabas tarde a casa de reuniones de trabajo. Cariño, pero ahora. Le miró a los ojos. Por fin soy libre. De tus mentiras, de tu madre, de esta vida falsa. ¿Y sabes qué? Este es el mejor regalo que podrías haberme hecho. Subió al coche, donde Helen la esperaba. Arthur y Daphne se quedaron en el umbral de la puerta, viendo cómo el coche desaparecía en la oscuridad. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga en voz baja. Elizabeth sacó del bolso las llaves de su casa y la de Arthur. Sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento viva. ¿Y la propiedad? ¿Y el dinero? Todo se ajustará a la ley. Sacó el teléfono y mostró un mensaje de su abogado. Mira, el propio Arthur me cedió parte de sus bienes al principio de nuestro matrimonio. Ni siquiera se acuerda, estaba demasiado enamorado. El teléfono empezó a vibrar con mensajes. Arthur pedía perdón, prometía cambiar, juraba su amor. No lo leas. Helen le quitó el teléfono. Ya está bien. ¿Sabes lo que voy a hacer con el dinero?, preguntó de repente Elizabeth. ¿Qué? Voy a abrir mi propia galería, la que soñaba hace 13 años, antes de aceptar convertirse en solo la esposa de un arquitecto de éxito. Miró por la ventana la ciudad que pasaba de noche. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todos pensaban que podían romperme, humillarme, hacerme sufrir, pero en realidad me hicieron un favor.
Me demostraron que era más fuerte de lo que pensaba. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Elizabeth sonrió. Ahora voy a empezar a vivir. De verdad. Sin mentiras, sin humillaciones, sin falsas promesas. ¿Y sabes qué? Va a ser una vida preciosa. Ha pasado exactamente un año desde aquel memorable cumpleaños. Elizabeth estaba en la ventana de su nueva galería en el centro de la ciudad, mirando la lluvia primaveral. Las paredes estaban cubiertas de cuadros de jóvenes artistas. La próxima exposición se inauguraría dentro de una semana. Sonrió al recordar cómo había soñado una vez con tener su propia galería y cómo ese sueño se había hecho realidad por fin, aunque a un precio tan inesperado. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. ¿Te has enterado? Eloise se ha comprometido con un joven artista francés. Arthur está histérico. Elizabeth sacudió la cabeza. Incluso un año después, Robert la mantenía informada de todos los acontecimientos de la vida de su ex marido. Aunque ahora estas noticias ya no le causaban dolor, solo una leve sonrisa irónica. Señorita Thompson, su ayudante Lily se asomó al despacho. Tiene una visita. ¿Quién? La señora Daphne Thompson. Elizabeth enarcó las cejas, sorprendida. Su ex suegra rara vez visitaba la galería. Pero cuando Daphne entró, enseguida notó un cambio en su rostro. Estaba demacrada, con ojeras. Elizabeth, querida, se acercó Daphne, tendiéndole las manos tentativamente. Yo quería verte. ¿Pasa algo? Elizabeth señaló la silla. Arthur. Daphne se hundió en la silla, aferrando su pañuelo. Ha estado bebiendo, desde hace 2 meses. Desde que Eloise me enteré de su compromiso. No puede aceptarlo. Daphne sacudió la cabeza. Dice que ella era el amor de su vida, que sin ella todo carecía de sentido. Elizabeth sintió una extraña mezcla de lástima y alivio. ¿Y los 13 años que estuvo conmigo? ¿Tampoco tenían sentido? De repente, Daphne rompió a llorar. Fui tan estúpida. Creía que estaba haciendo lo mejor, pero en realidad arruiné la vida de mi propio hijo. Y también la mía, añadió Elizabeth con dulzura. Lo siento. Daphne la miró entre lágrimas. Eras la mejor nuera que podría haber tenido. Y yo lo estropeé todo con mis intrigas. Elizabeth le tendió una servilleta. Sabes, este año ha cambiado mucho. A mí también me ha cambiado. Se acercó a la ventana, mirando la lluvia. Al principio pensé que nunca me recuperaría de este dolor, de la traición, de la humillación, pero luego me di cuenta de que me había hecho más fuerte. Daphne asintió. Has florecido, ya lo veo, y mi hijo es un desastre. Eligió su propio camino. Lo sé. Daphne se secó las lágrimas. Ahora lo sé. Te pide que vuelvas. Dice que se ha dado cuenta de su error. Elizabeth negó con la cabeza. No, algunos puentes se queman para siempre. Cogió un sobre del cajón. Por cierto, es una invitación para la inauguración de una nueva exposición. Es la semana que viene. Si quieres, puedes venir. ¿De verdad? Daphne la miró sorprendida. ¿Después de todo esto? La vida continúa, sonrió Elizabeth. Y sabes que te estoy muy agradecida. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por ayudarme a comprender mi fuerza. A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Cuando Daphne se marchó, Elizabeth permaneció junto a la ventana largo rato, recordando aquel año. Un viaje a Italia con el que siempre había soñado. La inauguración de la galería. Nuevos amigos, nuevas experiencias, una nueva vida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada de Helen. ¿Has oído hablar de Luis? Sí, sonrió Elizabeth. Me lo ha dicho Robert. ¿Y cómo estás tú? Sabes, pensó, lo siento por Arthur. Nunca se dio cuenta de que para ella solo era un escalón más. ¿Y tú? ¿Cómo está tu corazón? Está curado, respondió Elizabeth con sencillez. Este año me ha enseñado lo más importante. La felicidad no consiste en mantener a alguien cerca, sino en estar en paz con uno mismo. Por la tarde, decidió dar un paseo. Había dejado de llover y el aire era fresco y limpio. Al pasar por una librería, vio en el escaparate un nuevo libro de su autor favorito y entró. El arte de vivir con pérdidas, oyó decir a un hombre mientras cogía el libro. Una gran elección. Al darse la vuelta, vio a un hombre de unos 45 años,
alto, de ojos amables y canas claras en las sienes. ¿Lo ha leído?, le preguntó. Sí, sonrió él. Este libro me ayudó tras la muerte de mi mujer. Por cierto, me llamo David. Elizabeth, le estrechó la mano. ¿Sabes? Cogió el segundo ejemplar de la estantería. Hay una cafetería estupenda a la vuelta de la esquina. Podríamos hablar del libro tomando un café. Ella dudó un momento, pero entonces vio en sus ojos la misma comprensión, la misma experiencia de pérdida y renacimiento. ¿Por qué no?, sonrió. Cuando salieron de la librería, el sol apenas asomaba tras las nubes, creando charcos de colores sobre el asfalto mojado. Hace un tiempo perfecto para un nuevo comienzo, dijo David. Elizabeth miró al cielo, donde había aparecido un arco iris. Sí, era para un nuevo comienzo. Esa noche, al llegar a casa, sacó su diario, una costumbre que había retomado tras su divorcio. Hace exactamente un año, escribió, pensé que mi vida había terminado, que después de la traición, después de todo el dolor y la humillación, nunca podría volver a confiar, amar o ser feliz. Pero la vida es más sabia que nuestros miedos. Nos lleva de las pérdidas a las ganancias, del dolor a la curación, de la oscuridad a la luz. Hoy he conocido a un hombre que también ha sufrido una pérdida, y en sus ojos he visto la misma comprensión, que el final puede convertirse en el principio, que algo nuevo y hermoso puede construirse a partir de los escombros. No sé a dónde nos llevará este encuentro. Tal vez solo sea una buena conversación mientras tomamos un café. Tal vez sea el comienzo de una amistad. O tal vez... Pero ya no tengo miedo de las oportunidades. No tengo miedo de abrir mi corazón, porque ahora sé que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse después de caer. Arthur, Eloise, todas esas intrigas y traiciones, no fueron el final, sino el principio, el comienzo de mi viaje hacia mí misma, y por eso les estoy incluso agradecido. ¿Qué pasará después? La vida lo dirá. Pero ahora sé con certeza que será maravilloso, porque por fin he aprendido a valorarme, a creer en mí misma y a quererme. Y esto es lo más importante. Cerró su diario y se acercó a la ventana. La ciudad se iluminaba con miles de luces, y cada luz era como una promesa. Nuevos encuentros, nuevos sentimientos, nueva felicidad. El teléfono vibró. Un mensaje de David. Gracias por una noche maravillosa. ¿Podemos repetirla mañana? Elizabeth sonrió y contestó. Me encantaría. La vida siguió. Pasaron 2 años desde aquel cumpleaños. Elizabeth estaba en medio de su galería, que ahora ocupaba 2 plantas en el centro de la ciudad. Las paredes estaban repletas de cuadros, no solo de jóvenes artistas, sino también de maestros consagrados. Su galería se había convertido en una de las más prestigiosas de la ciudad. Querida, la abrazó David por detrás, empiezan a llegar los invitados. Esta noche se inauguraba una nueva exposición, pero eso no era lo único que hacía especial la velada. Hoy ella y David anunciarían su compromiso. ¿Estás nerviosa? La besó suavemente en la sien. No, sonrió ella, tocándose el anillo que llevaba en el dedo. Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de mi elección. Los invitados fueron llegando uno a uno. Helen y su marido, Robert y su nueva esposa, colegas, amigos, amantes del arte, y entre ellos estaba Daphne, que se había convertido en una verdadera amiga en los últimos 2 años. Elizabeth, querida, la abrazó su antigua suegra. Estás radiante. Gracias por venir. ¿Cómo iba a perderme un día así? Daphne sacó un pequeño paquete. Esto es para ti, o mejor dicho, para las 2. Contenía una vieja fotografía de Elizabeth a la salida de su primera galería de arte, cuando era estudiante. ¿Dónde la conseguiste? La encontré en unos viejos álbumes, suspiró Daphne. Sabes, debería haber apoyado tu sueño entonces, no pasa nada. Elizabeth le apretó la mano. A veces necesitamos perder algo para encontrar algo más importante. ¿Cómo está Arthur?, preguntó en voz baja. Mejor, sonrió Daphne débilmente. Por fin ha aceptado ver a un terapeuta. Está empezando a entrar en razón después de lo que pasó con Eloise. Elizabeth asintió. Había oído que Eloise había dejado a su joven artista por un rico hombre de negocios, repitiendo su escenario habitual.
Sabes, continuó Daphne, una vez dijo que solo se dio cuenta de la bendición que había perdido. No cuando se fue Luis, sino cuando te perdió a ti. Todo fue como tenía que haber sido, respondió Elizabeth con sencillez. David se acercó a ellos. Siento interrumpir, pero tenemos que hacer un anuncio. Elizabeth levantó su copa de champán, atrayendo la atención de los invitados. Queridos amigos, gracias por compartir esta velada con nosotros. Hace 2 años pensé que mi vida había terminado, que después de la traición, el dolor y la decepción, nunca sería capaz de volver a confiar y amar. Pero la vida es más sabia que nuestros miedos. Cogió la mano de David. Nos lleva de la pérdida a la ganancia, del dolor a la curación. Y a veces nos da una segunda felicidad, aún más hermosa que la primera. Porque elegimos esta felicidad conscientemente, sabiendo el valor del amor y la confianza. Elizabeth y yo decidimos casarnos, continúa David, no porque tuviéramos miedo a la soledad o buscáramos un refugio en el pasado, sino porque encontramos el uno en el otro la comprensión, el apoyo y el amor que soñábamos. Los invitados aplaudieron, levantaron sus copas y nos felicitaron. Helen lloraba de felicidad y Daphne se secaba las lágrimas. Más tarde, cuando la velada estaba en su apogeo, Elizabeth salió al balcón de la galería. La ciudad de abajo estaba iluminada con luces, y cada luz era como una promesa de felicidad. ¿En qué estás pensando? David se acercó y la abrazó. En lo extraña que es la vida, se apoyó en su hombro. Sabes, en la librería estuve a punto de negarme a tomar un café contigo. ¿Por qué? Tenía miedo. Tenía miedo de volver a confiar en ti, de abrir mi corazón. ¿Y ahora? Ahora sé que el verdadero amor no requiere sacrificio. Nos hace más fuertes, mejores, más felices. La acercó suavemente a él. Sabes, cuando perdí a Mary, pensé que nunca sería capaz de amar de nuevo, y entonces te conocí y me di cuenta de que mi corazón puede sanar, puede aprender a amar de nuevo, y eso es hermoso, sonrió, porque los dos conocemos el valor de esta felicidad. Se oían las voces de los invitados, la música, las risas. La vida estaba en pleno apogeo, brillante, llena de esperanza y oportunidades. Por cierto, David sacó un sobre del bolsillo. Tengo una sorpresa para ti. El sobre contenía billetes para París. Pensé que una luna de miel en la ciudad del arte era exactamente lo que necesitaba una galerista. Eres increíble, le besó. Estoy muy agradecida al destino por aquel encuentro en la librería, y yo te agradezco tu valentía para intentarlo de nuevo. La abrazó. Por creer en nosotros. Volvieron con los invitados. Elizabeth vio las caras sonrientes de sus amigos, escuchó sus sinceras felicitaciones y se dio cuenta de que aquello era la verdadera felicidad. No la que nos imponen, no la que aceptamos por miedo a la soledad. Es la felicidad que elegimos nosotros mismos, conscientemente y con el corazón abierto. A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían marchado, se sentó en su estudio y hojeó un viejo diario. Aquí hay entradas de hace 2 años, dolor, decepción, miedo. Y aquí está la entrada de hoy. La felicidad es una elección. Cada día, cada momento, elegimos quedarnos en el pasado o avanzar, aferrarnos al dolor o abrirnos a lo nuevo, tener miedo o amar. Hace 2 años pensé que lo había perdido todo. Pero en realidad me encontré a mí misma. Encontré la fuerza para empezar de nuevo, la sabiduría para perdonar, el valor para volver a creer en el amor. Ahora sé que la verdadera felicidad no consiste en no caerse nunca. Consiste en levantarse después de cada caída, más fuerte, más sabia, lista para un nuevo vuelo. Y también sé que lo mejor está por llegar. Porque ahora sé apreciar cada momento, cada sonrisa, cada toque del destino. Porque ahora sé cómo ser feliz. Cerró el diario y se asomó a la ventana. David la esperaba abajo. Iban a cenar a su restaurante favorito. ¿Estás preparada?, le preguntó cuando ella bajó. Más que nunca, respondió ella, cogiéndole de la mano. Caminaron por la ciudad de noche, y sus dedos entrelazados eran como un símbolo. 2 destinos que se habían encontrado. 2 corazones que han aprendido a amar de nuevo. 2 almas que eligieron la felicidad. Y ante ellos había toda una vida, brillante,
llena de amor y esperanza, una vida que ellos mismos eligieron.